Primero el disclaimer habitual. Hoy vamos a hablar de una tesis de inversión sobre Groupe Crit. Por poner un poco en contexto, Groupe Crit es una empresa que se dedica al negocio de la ETT, negocio en el que tienen ya pues muchos años de experiencia. La empresa está razonablemente antigua y bueno, la empresa además tiene dos subsegmentos de ingeniería y de servicios aeroportuarios con los que complementa su facturación. Como se puede ver aquí en este gráfico, en fin, es evidente que la ETT es el principal elemento de la empresa, no así el que más crece, pero bueno. Y esto es la propiedad de la empresa. Aquí se puede ver que CloudJet, no sé cómo se dice en francés, CloudJet tiene la inmensa mayor parte de la acción de la empresa, por lo tanto es una empresa familiar como Dios manda. Por hablar un poquitín del contexto del sector, se puede ver como hay una clara tendencia al alza en lo que al número de trabajo que se dan en el sector del trabajo temporal, un poco pues por el hecho de que, en fin, el paradigma laboral pues es evidente que está cambiando. Los trabajos esos que había antes, los que tú empezabas a trabajar en la empresa y esperabas jubilarte en la misma, pues ya no se dan con tanta frecuencia. El mercado es muy disruptivo y entonces pues es normal que surjan este tipo de empresas que van moviendo pues empleados de un lugar a otro. Además de que el mercado laboral cada vez es más complejo, o sea, requiere mucha regulación, muchos papeles, y cuando todos esos servicios te lo lleva una empresa externa especializada, pues muchas veces supone pues ahorro en tiempo y en papeles para la empresa, y compensa pues ese plus que tienes que pagar por el margen del servicio de la ETT. Por empezar a hablar de algunos aspectos cualitativos, la empresa, como hemos visto antes, tiene un dueño detrás, tiene una estructura financiera bastante sólida, y luego que vienen del país de la regulación, que es un poco Francia, uno de los países donde más papeles se hacen. En fin, en Europa en general se hacen mucho. La empresa tiene presencia internacional, está asentada principalmente en Europa, pero tiene también su oficina en Marruecos, tiene también en Estados Unidos. Y bueno, por dar un poco una idea de su aguante, la empresa durante el año 2008-2009, que sufrió pues fuertes caídas de los fundamentales, sin embargo el valor contable aumentó ininterrumpidamente, que eso luego lo veremos más claramente con los números. Vamos a hablar ya de las ventajas competitivas. Ya os digo que no hagáis muchas ilusiones con este tipo de empresas. Lo primero que tiene la empresa es un factor dueño evidente, o sea, la empresa es propiedad de la familia y, en fin, sale hasta en la Biblia que cuando atacan a un rebaño, si el pastor es propietario de las ovejas, sale a defenderla y da un poco la vida por las ovejas, pero sin embargo si el pastor pues es un asalariado, pues tira el bastón y sale corriendo. Total, lo que puede perder el empleo, pues eso vemos cómo se aplica pues en general en las acciones pasa algo parecido. En fin, si seguís un poco la cultura value, conocéis perfectamente, entendéis perfectamente a lo que me refiero. Conviene que haya alguien que, si la empresa va mal, sufra mucho, porque ya se encargará él de hacer que no vaya mal. Tienen su factor dueño, tienen la estructura financiera pues más o menos conservadora, tiene presencia internacional, lo cual pues podría hacer que, en caso de que tuviera alguna crisis, el negocio exterior pues nivelara un poquitín los efectos. Sin embargo, realmente el principal peso de la empresa viene de Francia, por lo cual está internacionalizándose, pero todavía la mayor parte del peso de la facturación proviene de Francia. Luego, empezando ya con los negativos, habría que decir que la empresa apenas tiene barreras de entrada
es una empresa cíclica y la combinación de las dos cosas hace normalmente que tengan márgenes pequeños, un poco como pasa con los restaurantes. Y esto en este gráfico se vería pues un poco cómo creo yo que sería la valoración de la calidad de Chris. O sea, si solo tenemos en cuenta la calidad, no sería una empresa de mucha calidad, pues por lo que hemos dicho aquí, por el tema de que tiene poco margen, es una empresa cíclica y hay mucha competencia. O sea, cualquiera puede abrir su oficina en su pueblo y empezar a competir. Por ponerlo en comparativa, si ponemos las empresas con mayores ventajas estarían pues Google, Facebook, empresas que tienen oligopolios que sabes que se pueden garantizar cierto margen por el efecto red. Y luego estarían las empresas ya pues que son pues unas basurillas, pues como Día, en la que no hacen más que salir cucarachas pues prácticamente cada día. Luego yo hice un poquitín de trabajo de investigación. Yo tengo los recursos muy limitados, así que no puedo hacer una investigación muy profunda, pero sin embargo hice una visita a la oficina y me quedé sorprendido de que yo aquí, que soy de Murcia, donde hay un sector agrícola importante, cuando fui la primera vez solo había una oficina de alguna manera generalista para casi cualquier tipo de empleo, pero cuando volví la segunda vez ya estaban haciendo la segunda oficina especializada en el sector agrícola, lo cual me da una idea positiva de la velocidad a la que la empresa se adapta. Bueno, vamos a los números. Esta tabla aquí, que puede ser un poquitín engorrosa, pues coge algunos de los elementos fundamentales que considero que mejor pueden dar una perspectiva a largo plazo. Sobre todo el EBITDA, que se puede ver cómo ha pasado del año 2005 al año 2018, prácticamente ha multiplicado por más de 3, pasando por esta etapa de crisis, en la cual el EBITDA pues básicamente se fue al subsuelo. Y se puede ver que eso ha pasado en casi todos los parámetros. En el EBIT, en beneficios y en free cash flow, pues exactamente igual. Lo cual pues es claramente una empresa cíclica. Sin embargo, puede resultar un poco chocante que el valor contable ha subido ininterrumpidamente incluso durante el periodo de recesión, lo cual parece ser un poco sorprendente. En cualquier caso, el valor contable en este tipo de empresas que ofrecen servicios no es muy representativo, pues porque no son empresas financieras como estas que hacen leasing de aviones o bancos. Por tanto, el valor contable no es que sea muy representativo, pero puede hacer un poquitín una idea de que la empresa pues no tiene grandes impagos, porque los impagos sí aparecen en el valor contable, y bueno, y que la deuda pues ha ido reduciéndose. En este gráfico pues se puede ver con claridad por lo que quería mostrar. Esto sería el momento de lo que sería la crisis, y bueno, y esto sería ya la valoración. Esto es una plantilla que si ustedes quieren pues luego paran el vídeo y ven los números con más detalle. Esto está hecho a fecha del 16 del 2, que es cuando estuve haciendo el vídeo. Creo que la cotización ha cambiado ya la empresa en vez de estar cotizando 50 cotiza 54, pero bueno. Por dar esto sería el precio al que se está vendiendo la empresa. Esto sería el precio, el enterprise value sería el precio al que la empresa se vende teniendo en cuenta la deuda, como consecuencia de que prácticamente tienen una deuda similar a la caja. No hay mucha variación, o sea, 564 millones es el precio por el que tendrías que pagar por toda la empresa hoy. Y bueno, y estos han sido el EBITDA, el EBIT, el net income y el free cash flow que ha generado la empresa este año, por lo cual sobre estos múltiplos, multiplicando este EBITDA por estos múltiplos, es donde sale más o menos una valoración normal del mercado, que sería esta de aquí.
Sin embargo, ¿cuáles creo yo que serían un poco más representativos? Estos tres. Sinceramente, el PER no lo considero muy representativo en este tipo de empresas, pero el flujo de caja, el EV/EBIT y el EV/EBITDA sí, que serían un poco los que más se tendrían en cuenta. Por tanto, pero como se pueden ver, son distintos. Es decir, no sale una valoración fija de cuánto vale la empresa. Y, y bueno, lo que hay a partir de aquí es una proyección que yo intento hacer de una manera pues muy conservadora, teniendo en cuenta que tendrían años estables, que tendrían años en los que crecerían muy poco, de cuál sería la valoración de la empresa a lo largo del tiempo. Como es una empresa de una calidad media, cuantos más años, normalmente menos valor se espera, a diferencia de una empresa de gran calidad que sería al revés. Sería a pocos años se esperaría poco valor, pero a muchos años se esperaría un mayor incremento. Y bueno, pues estos han sido los resultados de la plantilla de valoración. Siendo muy conservadores, es decir, tomando como valor el peor de los múltiplos, el del free cash flow, saldría que la empresa valdría por acción 106, más o menos a 14 veces el free cash flow, que sería un poquitín lo normal, aunque realmente siendo una empresa francesa, en este contexto sería complicado que la empresa llegara a cotizar esto, pero sería pues en torno a los 106, 110 euros la acción. Por tanto, el valor que estimaríamos sería 106, pero el precio está siendo 50, lo cual nos daría un margen de seguridad de 56 euros. Más o menos, o sea, esto quiere decir que esto es más o menos. Y entraría dentro de las empresas de categoría de calidad media, pero a precios pues muy baratos. Estaríamos hablando de un per 6, 6 algo. Esto sería un poco la idea que yo llevaría para el año 2019 de qué hacer cuando tuviera liquidez. Pues en función del precio, pues seguramente haría compra agresiva a precios de 50 o inferiores. Compraría, si no tuviera mejores opciones, a precios inferiores a 70, y ya empezaremos con las ventas a partir de 80 y 100. O sea, si mañana el mercado se reconociera el valor de la empresa, surgiera una OPA y la empresa pasara a cotizar a 110, yo me desharía probablemente de la empresa, porque ya el potencial, la TIR esperada sería mucho menor, y seguramente tendría que mirar otras empresas de la cartera en las cuales invertir, en las cuales la TIR esperada sería mayor. Como anotación quiero decir que la deuda neta, en función de lo que se tenga en cuenta, puede variar. O sea, si luego intentáis hacer una valoración por vuestra cuenta, veréis que yo aquí estoy teniendo en cuenta la deuda financiera estrictamente, y eso puede que no, eso puede que haya pues, otra manera de hacer análisis que sea distinta. O sea, que tengan en cuenta por los pasivos que devengan a futuro por cuestiones de luego jubilación de empleados, o sea. Pero bueno, por simplificar un poco las cosas, he puesto solamente la deuda financiera. Y bueno, pues esto sería un claro ejemplo de, como he dicho antes, de una empresa de calidad media a precios baratos, un poco como el estilo original de Benjamin Graham, aunque no os confundáis. O sea, Benjamin Graham normalmente compraba empresas con un valor contable por debajo del precio. Este no sería el caso, este sería más bien porque la empresa, como hemos podido ver aquí, tiene un enterprise value más o menos parecido a su valor valor contable. O sea, la empresa creo que tiene un valor contable de 550 millones, cosas así, por lo cual sería 1-1. Según Benjamin Graham, habría esperado a comprarla que estuviera por debajo de ese valor contable. Aunque bueno, la verdad es que ese estilo de inversión pues ahora mismo pues puede no tener demasiado sentido, pero seguramente sería una empresa que le gustará. ¿Por qué creo que esta empresa está barata? Pues principalmente pues porque es una empresa francesa de pequeña capitalización que no
que no está siendo seguida por analistas, que no es una empresa glamurosa, no es una empresa que se dedique ni al sector del Big Data, ni a una tecnológica. El mercado además está deprimido y a la mínima que haya algún lío, por lo primero de lo que tiende a desprenderse cualquier fondo de inversión o cualquier institución financiera normalmente es de este tipo de empresas que son bastante volátiles. De hecho, esta empresa pasó de cotizar a 70 euros, luego estuvo a 90, ahora ha bajado a 50, o sea que y estamos hablando de menos de un año, por lo tanto esos sustos hay según qué instituciones que no les gusta llevárselo. Y luego pues que no hay que negar, porque la empresa no tiene mucho crecimiento, las perspectivas, incluso las de dentro de la empresa, no son que tenga crecimiento de doble dígito orgánico, por tanto pues tampoco se le pueden pedir pera a un olmo. Si no se esperan grandes perspectivas, tampoco el mercado pagará nunca demasiado. Y luego que muchos fondos directamente no pueden comprar. Como hemos visto antes, la cantidad de acciones que hay para la venta es realmente pequeña. O sea, cualquier gestor de fondos que tuviera más de 50 a 100 millones bajo gestión, pues tendría que estar todo el día comprando y podría autosabotearse muy rápido, subirse al mismo el precio de las acciones, por lo cual no creo que tenga mucho atractivo para ese tipo de instituciones. Las perspectivas son unas perspectivas normalitas, continuar creciendo orgánicamente en Europa. Se espera que el sector el segmento de ingeniería y servicio aéreo sea el que más crezca, porque en fin, la ETT de alguna manera el mercado está ya bastante copado pero esta empresa hay que recordar que su principal riesgo es su ciclicidad, es decir, que en caso de crisis pues seguramente, como se empezaría a despedir a muchísimos trabajadores temporales, ellos se quedarían un poco con su core business muy dañado, por lo cual es un riesgo que este tipo de empresas tienen, que el mercado lo sabe y que por eso en parte por lo que está tan barata. Ahora, yo sinceramente creo que no sería una empresa que se destruiría con la crisis, porque esto un poco pues como los niños un poco con el sarampión, porque una vez que lo pasan, pues la empresa pues tiende más a aguantar, tienen ya experiencia acumulada, y aparte que se ha visto en los datos pues que el valor contable no ha hecho más que aumentar, y entonces no tenían esa posición internacional, por lo cual es verdad que sufriría, pero en fin, al precio al que está, yo creo que podría ser una opción interesante. Y bueno, ya para terminar, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete, dale a me gusta o deja en los comentarios si quieres que analice alguna empresa en concreto. Y antes, bueno, pues recordar pues que no soy profesional, que no soy nadie en este mundo de la inversión y que esto no es una recomendación de compra ni de venta, sino que simplemente pues es un análisis con ánimo de que si alguien quiere completar el suyo o cualquier cosa. Y nada, ya solo recomendar que aquellos que queráis ampliar un poquitín la formación, tenéis estos dos canales, sobre todo este de aquí, de Arte de Invertir, donde enseñan elementos muy básicos y que yo os recomiendo que os suscribáis si os gusta todo este mundo. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que tengan un buen día.